Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, de seguro, a más de uno le ha quitado el sueño: la reacción leucemoide. Y ojo, que es una pregunta clásica, casi infaltable en el EUNACOM. Es de esas situaciones clínicas que de verdad nos ponen a prueba, que nos exigen pensar rápido, pero sobre todo con mucha precisión. Así que bueno, vamos a desglosarla paso a paso. Y bueno, todo parte con esto. Imagínense la escena. Llega el informe de laboratorio, lo abrimos y ¡pum! Un recuento de blancos que supera los 50,000 por microlitro. En ese preciso instante se prenden todas, pero todas las alarmas. Un número así, tan fuera de rango, nos obliga a parar todo y hacernos una pregunta que es fundamental. Y la pregunta es justamente esa. A ver, ¿qué tenemos enfrente? ¿Es una reacción del cuerpo, digamos, exagerada pero benigna? ¿O estamos viendo la primera bandera roja de una neoplasia maligna, de una leucemia? Esta es la gran encrucijada. De esta respuesta depende todo lo que hagamos después y, por supuesto, el pronóstico del paciente. Este es el dilema que vamos a resolver hoy. Ok, para no perdernos y hacerlo bien ordenado, vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero, vamos a definir qué es una reacción leucomoide. Después, lo más importante, las claves para no confundirla con una leucemia. Luego, veremos los tipos y qué la causa. Seguiremos con el enfoque diagnóstico, cómo se maneja y, al final, un resumen con los puntos clave que no se nos pueden olvidar. Listo, empecemos por el principio. Vamos a definirla. ¿Qué es exactamente una reacción leucemoide? Porque, seamos sinceros, si no tenemos clara la definición, todo el resto del diagnóstico diferencial se nos puede venir abajo. A ver, la definición tiene varias partes clave. Primero, el número. Es una leucocitosis bien marcada. Estamos hablando de más de 50,000. Ahora, ¿por qué se parece a una leucemia? Por la famosa desviación a la izquierda. O sea, empezamos a ver en sangre periférica formas inmaduras, precursores de granulocitos. Pero, y aquí viene lo más importante de todo, es una condición reactiva y benigna. Es como un imitador, un gran simulador. No es la enfermedad real. Entonces, que quede súper claro, esto es crucial. La reacción leucemoide no es un cáncer a la sangre. No es que las células se estén multiplicando solas y sin control, para nada. Es la médula ósea, que está respondiendo, pero de forma exagerada, a algo que la esté estimulando desde afuera. A mí me gusta pensarlo como si fuera un ejército que responde a una amenaza, pero manda a todos los soldados, hasta los reclutas, al frente. Una respuesta un poco desmesurada. Ok, ahora vamos al meollo del asunto, al verdadero desafío clínico. ¿Cómo la distinguimos de la leucemia mieloide crónica, la LMC? Porque es su gran imitadora, y saber estas diferencias es de verdad fundamental, sobre todo si están preparando el EUNACOM. Perfecto. Revisemos esta tabla, que es puro oro. Fíjense, por un lado, la reacción leucemoide es, reactiva y transitoria. Pasa el estímulo, se acaba la reacción. La LMC, en cambio, es clonal, maligna, va por su cuenta. Ahora un clásico que no falla, el score de fosfatasa alcalina leucocitaria, la FAL. Sí, es un examen antiguo, pero sigue siendo súper útil. En la reacción leucemoide está alto o normal. En la LMC, característicamente bajo. Ojo con eso. Y bueno, hoy en día el gold estándar es la genética, ¿cierto? Si no encontramos el gen de fusión BCR-ABL1, la LMC queda categóricamente descartada. Hay más pistas, claro. Miren los neutrófilos en el frotis. Si vemos cambios tóxicos, granulaciones, cuerpos de Dole, eso grita reacción, probablemente a una infección. Y un último dato clave. Si ven una basofilia muy marcada, eso huele a LMC. Muy bien. Digamos que ya nos quedamos más tranquilos, que la sospecha de que sea algo maligno va bajando. Pero el trabajo no termina ahí. De hecho, ahora cambia el switch. Nos tenemos que poner el sombrero de detective porque la misión es encontrar qué es lo que está gatillando esta respuesta pero tan bestial de la médula ósea. Y bueno, no hay un solo tipo de reacción leucemoide. Se clasifican según qué célula es la que está predominando en el recuento. La más común, pero por lejos, es la mieloide o granulocítica, donde los neutrófilos son los protagonistas. Pero ojo, que también hay linfoides, eosinofílicas y hasta monocíticas. Y claro, cada una nos hace pensar en un grupo distinto de causas. Ok, si estamos frente a una reacción mieloide, lo primero que tenemos que pensar, la causa número 1,
son las infecciones bacterianas graves. Una sepsis, una neumonía fulminante, una pielo complicada. Por ahí va la cosa. Pero no es lo único. También puede ser por un daño masivo a los tejidos. Piensen en un gran quemado. O, y esto es súper interesante, como una reacción paraneoplásica, o sea, un tumor sólido por ahí escondido que está produciendo factores de crecimiento. Y por supuesto, nunca olvidar los fármacos. El factor estimulante de colonias de granulocitos o los corticoides a altas dosis son causas clásicas. Ahora fíjense en esto, que es una joya de la clínica. La morfología en el frotis nos puede dar pistas increíbles. Si la reacción es de tipo linfoide, es clave mirar las células. Por ejemplo, en una mononucleosis por Epstein-Barr, ¿qué vamos a ver? Los clásicos linfocitos atípicos, esos que se ven activados. Pero si la causa es una tosferina por Bordetella pertussis, la cosa cambia. Ahí la linfocitosis es de células chiquitas, de aspecto bien maduro. ¿Se dan cuenta? Dos causas, dos caras distintas en el frotis. ¿Y qué pasa si lo que está por las nubes son los eosinófilos? Bueno, ahí el diferencial cambia por completo. El abanico de sospechas nos lleva a pensar en parásitos, sobre todo el mintos. También en reacciones a fármacos, como el famoso síndrome de Dress. No hay que olvidar algunas neoplasias, como el linfoma de Hodgkin. Y por supuesto, las enfermedades del tejido conectivo también pueden darlo. Listo. Ya tenemos una buena idea de las posibles causas. Ahora viene lo práctico. ¿Cómo lo estudiamos? ¿Cómo organizamos el trabajo para ser eficientes, para llegar al diagnóstico sin pedir exámenes de más y sin perder tiempo valioso? El enfoque tiene que ser escalonado, siempre de lo menos invasivo a lo más invasivo. Paso 1, lo básico y fundamental. Un buen hemograma y un frotis periférico mirado con buenos ojos, con detención. Si con eso no basta, pasamos al paso 2, la búsqueda activa de la causa. O sea, cultivos, imágenes, una PCR, procalcitorina, lo que corresponda según la sospecha. Y, solo si todo esto falla y seguimos con la duda, recién ahí pasamos al paso 3, que ya es meterse en la médula ósea con un mielograma. El paso 4, que son los estudios moleculares, es como el cierre definitivo, la última carta para descartar al 100% una leucemia si es que todavía queda alguna sombra de duda. Bueno, digamos que hicimos todo el estudio, encontramos la causa. Perfecto. Ahora la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo manejamos a este paciente? ¿Cuál es el pronóstico? Y aquí, por favor, muchísima atención, porque esta es la regla de oro, el concepto más importante de todos en el manejo. Es súper simple, pero categórico. No se trata el número. No nos tenemos que obsesionar con bajar el recuento de blancos. El 100% de nuestros esfuerzos tienen que ir a tratar la causa de fondo, la infección, la inflamación, lo que sea que esté gatillando todo esto. Claro, y aquí surge una pregunta súper lógica, sobre todo cuando uno ve esos números astronómicos en el hemograma. Uno piensa, ¿deberíamos hacer algo para bajar ese recuento? ¿Hacer una leucaféresis para limpiar la sangre de tantos leucocitos? La respuesta corta es casi nunca. De verdad es muy raro. La leucaféresis se reserva para casos súper extremos. Estamos hablando de recuentos sobre 100.000 y, lo más importante, que el paciente tenga síntomas de hiperviscosidad. Y la verdad, esto es mucho más raro de ver en una reacción leucemoide que en una leucemia aguda, porque en la leucemia los blastos son células más grandes, menos flexibles y esas sí que tapan los vasos sanguíneos. Y finalmente, el pronóstico, que si se fijan, refuerza la idea principal que hemos estado conversando. El pronóstico del paciente no tiene nada que ver con qué tan alto llegó el recuento de blancos. Depende 100% del pronóstico de la enfermedad de base, de lo que causó la reacción. Así de simple. Perfecto. Ya recorrimos todo el camino, desde el laboratorio hasta el manejo. Ahora, para que no se nos olvide nada, vamos a resumir todo en los puntos clave, lo que sí o sí hay que llevarse para la casa. Ok, resumen para el EUNACOM y para la vida. Primero, lo más importante es diferenciarla de la LMC. Acuérdense, Scordefal y BCR-ABL1 son sus amigos. Segundo, la causa más frecuente, por lejos, son las infecciones bacterianas severas. Siempre piensen en eso primero. Tercero, encontrar la causa no es una opción, es una obligación. Hay que buscarla. Cuarto, tratamos la causa, no el hemograma. Y quinto, la leucaféresis es algo absolutamente excepcional. ¿Queda claro? Y quiero cerrar con esta idea, que me parece fundamental.
Ver una reacción leucemoide en un informe de laboratorio no es el diagnóstico final, no es el fin del camino, es todo lo contrario, es el punto de partida. Es una tremenda señal de alerta que nos dice, ojo, aquí está pasando algo grave. Y nuestro trabajo como clínicos, como detectives, recién acaba de empezar.